Eh, el día que conocí a Woody Allen es una experiencia propia, la primera vez que llegué a Nueva York, que llegué por 10 días solamente, y esa era mi intención, la primera vez que fui a presentar un libro, y yo tuve la intención de conocer a Woody Allen porque un amigo me manifestó que el cineasta iba a estar en un evento de cineastas allí en el Lincoln Center, que es un centro cultural grande ahí en Manhattan. No lo llegué a ver, pero me dio pie para construir una historia de frustración, una primera frustración que uno va conociendo, las frustraciones diferentes a las frustraciones que uno puede tener en su propio país, pero no solo por el hecho de no ver a un ícono del cine norteamericano y de un cine muy especial, no del hollywoodense, sino un cine que tiene un contenido social, un contenido emblemático del poblador de allá, sino para usar ese pretexto de la frustración para a su vez construir un puente de intención de saltarlo. Esa frustración permite a este personaje que se tenga que quedar en esa ciudad, pero se tiene que quedar esperando que en algún momento pueda volver a encontrarse con él o con cualquier otro elemento que, no siendo Woody Allen, pueda ser el mismo sueño americano. Quedémonos a intentar la historia, como mucha gente que dice, yo conozco mucha gente que dice, yo llegué aquí por un mes y ya llevo 30 años, llegué aquí por 6 meses y ya llevo 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaron a ese país y luego esperaron pues que de pronto a la vuelta de la esquina los sorprenda la suerte que de repente no encontraron en su país, sea cual fuere. Silvina, que es un cuento que los amigos coinciden que debió cerrar el libro, y yo estoy de acuerdo con ellos, porque ese cuento cerraba el libro. Lo que ocurre es que yo estoy escribiendo una novela también, y de pronto me llené de documentos para la novela y quería descansar de eso, por eso me lancé a trabajar estos cuentos. Pero a su vez estaba escribiendo unas crónicas que yo publicaba en algunos medios allá, y como que le agarré mucho cariño a la última crónica, Los visitantes de Comala, una experiencia personal también allá en Nueva York, y fue un atrevimiento que lo incluí al final, por eso puse como una especie de crónica, pero el libro terminaba con Silvina, que es una especie, cierto, de volver a los orígenes, es una forma de no cortarse, con no umbilicar con las raíces que uno tiene y que uno se las lleva a donde va y que se puede estirar muchísimo toda la distancia necesaria, pero que uno no olvida ese nexo, esos primeros pasos de cómo uno se va convirtiendo, se va haciendo un ser humano. Bueno o malo lo irá la vida al final de los pasos, pero cómo se va haciendo, constituyendo en una persona y cómo va adquiriendo las experiencias de la vida que luego los que podemos contarlas lo hacemos, ¿no? Silvina es esa historia, una historia de cuando yo era niño, y me da de pronto también estas coincidencias que yo siempre encuentro en mi vida. Mi vida es bien curiosa porque siempre se relacionan situaciones o personas que voy conociendo. Por ejemplo, un paréntesis simplemente, mi anterior libro a este es una novela sobre Luis Pardo. Aquí tengo amigos de Chiquián que han venido también a vernos, el bandolero ancashino, y cuando yo presenté la novela de Luis Pardo, llegaron esta vez a la presentación descendientes de Luis Pardo a la presentación del libro, hace 2 años o 3 años, no me acuerdo, y cuando presento el libro en Manhattan, en el consulado peruano, de pronto me llaman del consulado esa mañana y me dicen, hay una persona que ha llamado por teléfono y dicen que tú has copiado tu novela. Entonces me sorprendí y me dijeron, ¿qué hacemos? Estaban preocupados porque dice que va a venir, tememos que nos haga un escándalo, que va a decir de pronto en medio del público que tú has copiado la novela, tu novela es una copia. Entonces yo digo, bueno, no sé, que llegue y vamos a conversar. Entonces de pronto a la media hora me llaman por teléfono y de esta persona que yo no la conocía, y yo le pregunté, ¿usted ha leído mi libro? No lo he leído, me dice. Entonces, ¿cómo puede decir que lo he copiado? Porque yo soy sobrino nieto de Luis Pardo, me dice. Entonces le digo, pues caramba, le digo, qué maravilla, me gustaría conocerlo, vaya usted en la noche. Y vino en la noche, sobrino nieto de José Odar Pardo, pastor de una iglesia en New Jersey, en Passaic, en el pueblo de Passaic, muy cerca a Patterson. Y conversando con él, miren la coincidencia, me vengo a encontrar con un descendiente de Luis Pardo, un personaje entrañable para los chiquianos, para los ancashinos, que es muy conocido también fuera de este país, y descubro cómo pues encuentro esas coincidencias, ¿no? Bueno, en el caso de Silvina, que me aparté un poquito,
ese cuento tiene que ver con un momento de mi vida cuando era muy niño y yo viví en pueblo andino cuando tenía 8 años y yo recuerdo que dormía, hacía mucho frío, bajo cero, y dormía entre las llamas con otros niños de las escuelas. Cuando íbamos de un pueblo a otro pueblo nos agarraba la noche, dormíamos entre las llamas para poder abrigarnos. Por eso es que yo digo, cuando llegué allá, yo decía, a mí el invierno no me asusta, porque yo he vivido en pueblo andino bajo cero, y donde también caía nieve y caía granizo, y donde en las mañanas el río amanecía con una capa de hielo y por abajo seguía pasando el agua. Por encima estaba la capa de hielo, en la puna de Yauyos, frontera con Junín. Entonces, y llego a Nueva York y me encuentro también con granjas de llamas. Y recuerdo que llego a un pueblo que se llama Rockford y siento un olor que no era pues un olor norteamericano, anglosajón, no olía a Macy's, no olía a Sears, no olía a McDonald's, no olía a Burger King. Es un olor característico y de pronto volteo y me encuentro con cantidad de llamas. Y eran llamas, yo un poco faltó para que las llamas me dijeran familia, ¿no? Me saludaran, ¿no? Y sucede que encuentro, como les digo, esas coincidencias de la vida, me encuentro en un país en donde las llamas son mascotas, ¿no? Son pets, lo dicen pets, mascotas, un producto que cuesta mucho dinero y que los norteamericanos han aprendido a domesticar a su manera y que se convierten en pastores. Yo les digo, las llamas son muy ricas, les decía ellos, ¿no? El chati es riquísimo, se come en mi país, esto y lo otro, y ellos les parecía espantoso. Entonces, para ellos las llamas son elementos curativos, acompañan a personas con problemas de conducta, violentas, o con niños con problemas también de desarrollo falto emocional, y sobre todo ayuda a los granjeros a cuidar a las ovejas, porque las llamas se enfrentan a los coyotes, ¿no? Han aprendido a usar las llamas para que el coyote les tenga miedo. Los coyotes ya no le tienen miedo a los perros, pero sí le tienen miedo a un animal más grande que huele fuerte, aunque uno la bañe, la llama huele a los 10 minutos y huele riquísimo una llama, ¿no? Y ellos saben usarla de esa manera y también sirve para jalar carritos, hacen concursos anuales y mueven mucho dinero. Entre llamas y alpacas, la población de estos auquénidos se calcula que son más lo que tiene quizás Perú, Ecuador y Chile, ¿no? Un poquito Argentina. Pero bueno, situaciones que uno va encontrando, que uno va observando, que aunque no puse eso en algún cuento, pero quería contarles a ustedes como parte de las vivencias que puede tener un inmigrante de este país y que se puede encontrar con esos espacios, ¿no? El libro fue hecho poco a poco, construido poco a poco, desarrollado poco a poco, y felizmente ha sido publicado gracias a la editorial Urpi, que yo formé también, que creé en Nueva York, para apoyar a otros escritores. Ya tenemos 6 libros publicados, estamos terminando de editar otro aquí, y se están editando acá, se están publicando aquí. Son libros de escritores de otros países, pero que se hacen en este país por la calidad de trabajo editorial que es reconocido afuera, por la calidad y la dedicación que se le da con cariño a los libros, a diferencia de cómo los trabajan allá. Inclusive uno ve que esos libros que publican allá son como hacer hamburguesas, no sé, yo siento que son como hacer eso, como hacer tortillas. En cambio los libros aquí casi hasta artesanales, porque allá todo es meter a una máquina, poner el papel, aprestar los botones y el libro sale por el otro lado digitalmente completo, ¿no? En cambio aquí no, aquí el trabajo artesanal todavía existe de hacer libros, de empastarlos, encolarlos, compaginarlos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo les cuento todo eso a los autores allá y les parece interesante que su libro sea un trabajo bastante artesanal. Entonces, Urpi Editores está en ese camino, permitiendo también la salida de libros y en este caso la salida de mi libro. Bueno, quizás con algunas preguntas de ustedes podamos continuar el diálogo y preguntar más ciertas ideas, las inquietudes que ustedes tengan, conversar con los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Muchas gracias.